noches. Bienvenido al programa número 27 de Economía al Cuadrado de Javier Milei y Diego Giacomini. Acá en una nueva entrega, en una nueva semana, movidita, con mucha información. Acá tenemos un programa especial, de formato extraño. ¿Saben por qué extraño? Porque no traje ningún gráfico hoy. Voy a hablar exclusivamente de el nuevo acuerdo con el FMI, las perspectivas, implicancias, alcance de ese acuerdo, sus consecuencias, lo que implica la nueva política monetaria y los escenarios que se abren a futuro. Entonces, vamos al grano, empecemos ya con este tema. Primero, este nuevo acuerdo con el FMI, ¿qué muestra? ¿Qué desnuda? Primer punto a tener en cuenta. Este nuevo acuerdo con el FMI lo que pone sobre el tapete es que las probabilidades de default de la deuda soberana no eran cero sin este acuerdo con el FMI. El gobierno de Macri pide el acuerdo con el FMI, pide que se adelanten fondos y pide más financiamiento para intentar despejar por completo el programa financiero y mostrar que el riesgo de default es cero de acuerdo, o mejor dicho, a lo largo de su administración. Pero ¿qué implica? ¿Qué trae aparejado? Efectivamente, este nuevo acuerdo, ahora les voy a comentar los números, ayuda a minimizar el riesgo de default a lo largo de este mandato de Mauricio Macri. No los elimina por completo porque, vaya a saber, siempre puede aparecer algún acontecimiento negativo de magnitud no esperado. Entonces, simplemente por eso decimos que los riesgos de default tienden a ser casi cero con este nuevo acuerdo. Pero lo que hace este nuevo acuerdo es poner a la administración que siga, que puede ser una administración del propio Macri, una de Vidal, una de Cristina, una del peronismo, nacionalista, más de derecha, vaya a saber quién, no importa la camiseta, pero tenga la camiseta que tenga, lo que hace este acuerdo es trasladar el riesgo de default hacia adelante, en el futuro, poniendo a la nueva administración contra la espada y la pared. En un escenario complicado que el próximo gobierno va a tener tres alternativas a seguir que ya les voy a comentar en este programa. Pero, bueno, punto número 1, tiende a eliminar casi por completo el riesgo de default. ¿Cuánto recibe el gobierno de Macri? Bueno, desde mi punto de vista, para el gobierno de Macri es un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, repito, este acuerdo al gobierno de Macri le da más de lo que yo esperaba que le fuera a dar. Y termina situándose en una posición intermedia entre lo que yo pensaba que le iba a dar y lo que el gobierno, irrisoriamente, tal vez esperaba que le diera. ¿Cuáles son los números de este acuerdo? Bueno, el monto total del acuerdo se extiende de 50.000 a 57.100 millones de dólares. Punto número 1. En el periodo 2018-2019, si todo sale bien
y ahora van a entender por qué digo si todo sale bien, al gobierno de Macri le van a dar 18.800 millones de dólares de más en relación con el viejo acuerdo anterior firmado en junio. Lo que hace que casi le dieran lo que él pedía, que era que se le adelantara todo el financiamiento del 2020 y 2021, que estaba en el otro acuerdo, para adicionarle estos, redondeando, 18.000 millones de dólares. ¿Qué hace el FMI? Le dice, te doy 18.800 millones de dólares más, pero te extiendo el financiamiento desde 50.000 a 57.100 para que la próxima administración no se quede en cero. Porque si yo te doy los 18.800 casi, y no doy más y te sigo dando 50.000, la plata no me alcanza y la próxima administración se queda en cero. ¿Por qué no le alcanza? Porque, bueno, el gobierno de Macri se consumió 15.000, más lo que le va a dar en estos 3 meses del 2015, más lo que le va a dar a lo largo de todo el 2019, el gobierno de Macri estaría recibiendo del FMI 51.200 millones de dólares. Y a la próxima administración le quedaría solamente 5.800 millones de dólares, si todo sale bien, y de 5.900, y de esa manera se completarían los 57.100 del total. Como puede verse, a la administración del presidente Macri en 2018 y 2019 le están dando 51.200 millones de dólares contra 5.800 millones de dólares que le queda a la próxima administración para el 2020-2021. Puesto blanco sobre negro. A esta administración de Macri le están dando entre 9 y 10 veces más dinero que a la que venga después. Por eso vemos claramente cómo se minimiza el riesgo de default en esta administración, pero se lo patea para la próxima. ¿Por qué digo y remarco si todo sale bien? Porque hay que tener en cuenta que el FMI es un club formado por países que aportan plata para fondearlo, y con ese funding que aportan los países se da el crédito. Bueno, el principal accionista, el que más plata pone, es Estados Unidos. Por eso es el que tiene más poder de voto. Es como un consorcio. El departamento de 4 ambientes paga más expensa que el departamento de 1, pero también a la hora de votar pesa más que el departamento de 1. Igual es el FMI. Pero ¿qué sucede? Hoy en día, dentro del FMI, Argentina solamente la apoya a Estados Unidos y Lagarde. Pero Inglaterra, Francia, Alemania y Japón, que los 4 países sumados tienen un poquito más de peso que Estados Unidos y por ende un poco más de votos, no están muy contentos con esta situación de exceder todos los límites de financiamiento para con Argentina. Más aún cuando se tiene en cuenta que Argentina no hizo fair play a la hora de negociar, porque se mandó sola. Macri hizo un spot diciendo que había un acuerdo ya arreglado cuando no había nada, ni siquiera empezado a conversar, todo para presionar al organismo, y porque Argentina incumplió todas las pautas, todas las metas del primer acuerdo, no llegando a la primera revisión. Entonces estos 4 países y todos los otros funcionarios del board, del directorio, no quieren saber nada
con seguir apoyando de más de lo que le corresponde a Argentina. Y solamente Argentina tiene este apoyo por obra y gracia de Lagarde y Estados Unidos. ¿Pero qué quiere decir? Esto quiere decir que Argentina va a tener que hacer todos y uno por uno de los deberes a los cuales se comprometió. Y si no cumple alguno de esos deberes, se expone que le corten el financiamiento ante el incumplimiento. Entonces, la situación no se puede decir que es holgada, que está sellada, que esto va a ir viento en popa a lo largo de todo este año y el próximo año y lo que le queda de mandato a Macri. Aparte hay que tener en cuenta que nada es tan fácil, porque el FMI no ha estado trabajando estos últimos 10 años, no dio crédito. ¿Por qué? Porque en el mundo había muchos dólares, abundancia, sobraban los dólares y muy barato. Entonces nadie le pedía prestado al FMI. Bueno, hoy el FMI tiene muy poca plata prestada. Vamos a hacer un paralelo. El FMI tiene otorgado crédito por 10 huevos. Un huevo se lo prestó a Tanganica, otro huevo se lo prestó a Madagascar. O sea, estoy inventando el nombre de países, pero estoy exponiendo, tratando de representar la calidad, entre comillas, de países que van al FMI. Son este tipo de países, porque los países, llamémoslo presentables, tienen acceso al mercado de crédito fluido y a tasas razonables. ¿Qué pasó? Ahora el FMI puso 8 huevos en crédito para con Argentina. Entonces, de 10 huevos tiene uno en Tanganica, uno en Madagascar y 8 en la canasta de Argentina. Si Argentina incumple, si Argentina le va mal, el board va a tener que explicar y va a tener que dar explicaciones muy serias, porque si Argentina incumple, se cae la canasta de Argentina y se rompen los 8 huevos de Argentina, y es una situación delicada para el FMI y sus funcionarios. Por eso van a seguir el tema de Argentina muy de cerca, y Argentina va a tener que cumplir. Dicho esto, pasemos a mirarlo desde el punto de vista. ¿Qué puede ofrecer macroeconómicamente el nuevo agreement con el FMI? Como ya dije, lo único bueno es, por ahora minimizar el riesgo de default. ¿Pero sirve para solucionar los problemas de fondo? No, no sirve. El principal problema de fondo de nuestra economía es la falta de credibilidad en el gobierno y la falta de confianza en el plan económico. Los agentes económicos, usted del otro lado de la cámara, el camarógrafo, yo detrás de este escritorio, no tenemos credibilidad en el gobierno. No tenemos confianza que el plan económico nos va a llevar a buenos resultados. Entonces, nos protegemos, nos anticipamos, descontamos malos resultados y nos refugiamos. Nos vamos al dólar, nos vamos de los activos argentinos, cae la demanda de dinero, sube el dólar, nos vamos de las acciones, nos vamos de los bonos, aumenta el riesgo de país, sube el costo de financiamiento, cae la inversión, cae el consumo, cae más el nivel de actividad, se destruye empleo y aumenta la inflación. ¿Esto va a cambiar? Bueno, el FMI no sirve para cambiar esto. Y a las pruebas me remito. Cuando se firmó el acuerdo de junio, redondeando, el dólar estaba a 25, 26. Y firmar el acuerdo, que ya era un acuerdo excepcional, porque nos prestaron 50.000 millones y lo máximo a lo cual podía aspirar Argentina eran 30, 33.000, no sirvió para reconstituir confianza y credibilidad. Todo lo contrario, aumentó la caída de la demanda de dinero, aumentó la fuga de capitales. Cuando digo, en realidad, me corrijo,
aumentó el cambio de composición de activos. La gente se fue de todo lo que sea pesos, se fue al dólar y se fue de todo lo que sea argentino a cualquier otro activo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el FMI viene a ser o funciona con la credibilidad y la confianza como funciona la venta de reservas con la demanda de dinero y el tipo de cambio. Cuando el Banco Central empieza a vender sostenida, seguidamente y cada vez más reservas, la gente en lugar de tranquilizarse se pone nervioso. ¿Y la gente qué hace? Quiere menos pesos, cae más la demanda de dinero, aumenta más la corrida hacia el dólar y la suba del tipo de cambio. Cuanto más amplio y más es el apoyo del FMI, su financiamiento, yo creo que termina operando en el sentido contrario del buscado y menor es la credibilidad, menor es la confianza y más es el derrotero macroeconómico, cambiario, monetario, inflacionario y nivel de actividad. Dicho esto, yo le veo muy baja probabilidad que el acuerdo para el FMI con el FMI nuevo sirva para reconstituir credibilidad y confianza. Es más, tal vez funciona para, por un tiempo, recuperar plata perdida para los que salieron a tiempo, volver por un tiempito a ganar más dinero con el trading y entrando y saliendo de los activos financieros, pero no para reconstituir confianza, credibilidad, estabilizar la macro, hacer que se recomponga la demanda de dinero, que el mercado cambiario se estabilice y sentar las bases para que la economía primero caiga menos, después deje de caer y posteriormente empiece a aumentar el nivel de actividad. A ver, pasemos al tema monetario. Habló Sandleris. Guido Sandleris, hay que tener en cuenta quién es Guido Sandleris. Guido Sandleris, desde el punto de vista económico, es un neo-keynesiano. Desde el punto de vista filosófico, se podría decir que es un progresista. Desde el punto de vista político, arriesgo y creo no confundirme si digo que se lo podría encasillar dentro de lo que se llama un socialdemócrata. En la jerga eso lo convierte en un economista que adentro de un banco central es una paloma. Cuando los bancos centrales necesitan halcones, necesitan ortodoxia económica, funcionarios que detesten la inflación, que crean que la inflación es un fenómeno, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario, que se combate solamente con política monetaria. La inflación se la previene con política monetaria responsable, se la cura con política monetaria hiperortodoxa contractiva. Ahora bien, Sandleris, él mismo en Twitter hasta ha llegado a escribir que en los países que hay baja inflación es porque los acuerdos de precio funcionan eficientemente y en manera correcta. Esto es lo que demuestra que su perfil está alejado de lo que necesita un banco central. Ahora bien, dio un discurso en el cual dijo, no se va a emitir un peso más, la expansión nominal de base monetaria va a ser cero, con lo cual con la inflación la caída de la demanda, con inflación la cantidad real de dinero se va a desplomar. O sea, fue un discurso hiperortodoxo. Parecíamos que estábamos escuchando a Paul Volcker, el expresidente de la Reserva Federal, que hizo que la inflación bajara en Estados Unidos del 16-18% a los valores que tenemos cercanos hoy en día. Parecía que estábamos escuchando hablar a Milton Friedman.
A mí esto me suena más a el clásico overshooting del converso, que hace una sobreactuación para ver si le creen. Y este punto es central. ¿El mercado le cree a Sandleris? Ya lo veremos. A priori pareciera que el mercado muy convencido no está. El discurso de Sandleris es correcto, es lo que hay que hacer. Pero acá tiene dos problemas. El primer problema que tiene el discurso de Sandleris es: el gobierno tiene la espalda monetaria, económica, política y social para bancarse los resultados del discurso de Sandleris, y si la política monetaria que finalmente se termina aplicando es la de Sandleris. ¿Por qué digo esto? Porque si la base monetaria no crece más, la tasa de interés, que hoy, para usted que tiene una pyme, el redescuento está en el descubierto está en un 75% nominal anual, le va a saltar a 100, 120, 125. O sea, ¿qué quiero decir? Las tasas van a subir a 3 dígitos, el nivel de actividad no va a caer entre 3 y 5% anual, sino que se va a desplomar bastante más durante los próximos 6 meses. Pero la inflación no va a bajar enseguida, porque la política monetaria con agregados monetarios tiene lags, retardos más prolongados. Entonces, si Sandleris empezara a hacer esto que promete ahora, la inflación recién va a bajar a partir de mayo, junio del año que viene, a valores de 2, 1,8 mensual. Pero la inflación va a seguir subiendo a más de 40 interanual, más de 45, llegando hasta el 50 en los próximos 6 meses, con tasa de 3 dígitos y nivel de actividad económica desplomándose mucho más fuerte que ahora. ¿Tiene la espalda para bancarse el gobierno la pelusa de ese durazno? Porque el refrán dice: si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Y acá a mí me da para pensar que probablemente, más que probablemente, no tenga esa espalda. Además, como segunda opción mencioné 3. Hay que ver qué pasa con jefatura de gabinete. Marcos Peña, que fue el que destrozó el Banco Central, el que hizo echar a Federico Sturzenegger porque quería bajar las tasas de interés hasta el 20%, y es el que originó que las tasas hoy de interés estén en el 60%. ¿Se va a bancar que las tasas de interés lleguen, que hoy están en 60, lleguen al 100, 110, 120, por decir algo? Yo lo dudo. En este segundo punto me arriesgo a decir que le van a decir: vení, Sandleris, vení para acá. A vos te pusimos porque no había otro para poner. Y porque Cañonero no quiso aceptar, porque queríamos que fuera Cañonero, el Cañonero no quiso aceptar. Vení, nene, ni loco te voy a dejar subir la tasa a esto. Así que olvídate de esta política monetaria de aumento de base monetaria a 0 y desplome de la cantidad de dinero en términos reales, porque, nene, viene un año electoral y no nos podemos dar ese lujo, porque nos va a votar nuestro pariente nada más. Entonces, ahí se abre el camino hacia el otro escenario, que es el tercero. Punto que mencioné. No lo dejan, pero además hay un cúmulo de factores, como por ejemplo las LEVACs,
que las están desarmando y básicamente las terminan pagando con emisión monetaria, ¿van a permitir esta política monetaria ultraortodoxa? Yo tengo mis grandes dudas. Yo creo que es posible que se termine desprendiendo un poco de keynesianismo y vaya quedando, a medida que pasa el tiempo, en el olvido esa política monetaria extremadamente dura del discurso de Sanleris. Igual en este escenario vamos a tener inflación que hoy va con el dato de agosto, está en 34 interanual, que ahora subirá a 37 interanual y seguirá avanzando hasta llegar a más 40, más 45, rondeando más 50, con nivel de actividad menos 3, menos 5. Igual el gobierno no es que le sobra espalda para bancarse este escenario. Yo no sé cómo se banca este escenario. Eso ya no es del área económica, es del área política. Y sin olvidarnos que la madre de todos los problemas es lo fiscal. Que la meta fiscal del año que viene, ese equilibrio primario que el único ministro idóneo que tiene este gobierno, Rogelio Frigerio, trata de defender a capa y espada en el Congreso haciendo el trabajo que le toca, esa meta de equilibrio fiscal primario, desde mi punto de vista, es casi imposible de alcanzar el año que viene. Y encima se la quiere ejecutar en un 75% de la peor manera. Porque se le pone un impuesto a las exportaciones, que es un impuesto a lo que más necesita el gobierno, la economía, que son dólares. Y si vos le pones impuesto a algo, ¿vas a tener más o vas a tener menos de eso? Vas a tener menos. Entonces el mercado lo va a testear a Sanleris y le va a llevar el tipo de cambio cercano a 44. Y muy probablemente cuando el tipo de cambio se acerque a 44, Sanleris va a vender esos 150 millones de dólares diarios que dice, pero no va a poner toda la ficha sobre el mostrador para mantener el tipo de cambio. Y el tipo de cambio va a subir a 45, va a subir a 46. Y acá si sube a 45, 46, 47, 48 el tipo de cambio. Usted, exportador, que encima le ponen un impuesto, ¿va a liquidar más o va a liquidar menos? Va a liquidar menos, entonces va a haber menos dólares de lo que se esperaba, retroalimentándose el escenario negativo. Entonces, para redondear, ¿qué pone sobre el tapete esto? Acá hay dos escenarios opuestos. Tenemos dos refranes opuestos. El primer refrán es: no es lo mismo hacer las cosas tarde, mal, a las apuradas, que porque te dieron un coscorrón, que hacerlas cuando se las deben hacer, convencidos y bien. En el primer escenario, por más que intentes hacer algo que estaba bien en el pasado, ya no te lleva a buenos resultados. ¿Por qué? Porque ya no tenés credibilidad y confianza. Ese es el primer refrán. El segundo es: más vale hacer las cosas tarde que nunca. Macri está poniendo todas las fichas a hacer las cosas más vale tarde o que nunca. Pero sabe, señor presidente de la Nación, le tengo pésimas noticias. La teoría económica y la evidencia empírica no sustentan el refrán más vale hacer las cosas tarde que nunca. Sustenta el que hacer las cosas tarde, mal, a las apuradas, sin convicción, y porque te dieron un coscorrón, no te van a llevar a los resultados que vos querés. Alpiste, ya es tarde. Desaprovechaste la última oportunidad. ¿Y sabés cuál fue la última oportunidad? Ese fin de semana ridículo que se encerraron todos en Olivos, que el sábado a la tarde Melconian era el nuevo superministro de Economía, pero todo terminó en la nada y terminaste haciendo lo mismo de siempre.
Terminaste el domingo a la noche haciendo nada, simplemente protegiendo y cuidando al señor Marcos Peña, que es el padre de este fracaso económico y político que ya tiene 34 meses de vida. Muchas gracias, buenas noches, gracias por estar ahí y la semana que viene nos volvemos a ver y puede ser que vuelva a traer gráficos. Hasta luego.